Problema para encontrar la ruta más corta. A continuación vamos a resolver el problema de flujo máximo. Este modelo en red combina capacidades en los arcos y también tiene nodos de transbordo. Si se dan cuenta, el modelo de transbordo, el modelo de la ruta más corta y el modelo de flujo máximo comparten la característica de que todos tienen nodos de transbordo. Acá este problema, a diferencia de los anteriores en el que eran problemas de minimizar, lo que se quiere acá es maximizar una variable que asegure la máxima cantidad de información o la máxima cantidad de flujo por toda la red. Por ejemplo, aquí se considera el caso de una red de carreteras por las que se quiere asegurar un determinado número de vehículos. Entonces, en esta red de carreteras tenemos sobre los arcos estos números, las capacidades que pueden transitar para que no exista una congestión. La pregunta es, ¿qué ruta debemos de tomar o qué rutas debemos de asignar para que por este sistema de carreteras se asegure la cantidad máxima de automóviles respetando las capacidades que tenemos en cada uno de los caminos posibles? Entonces acá, como vemos el diagrama, tenemos llegadas y tenemos salidas. Para modelar el problema como un problema de flujo máximo, debemos de trabajar con la red, esta red cerrada, en la que todos los nodos son nodos de transbordo. Si ustedes se dan cuenta, el último nodo está conectado con el nodo inicial. De esta manera lo que vamos a hacer es garantizar el flujo continuo por toda esta red, y lo que vamos a maximizar es el nodo 7, el arco, perdón, que va del nodo 7 al 1. Entonces, acá las variables de decisión pues son la cantidad de flujo, no de tráfico en este caso, que va de un nodo a otro. ¿Qué necesitamos maximizar? Que vamos a maximizar, si se dan cuenta, lo único que necesitamos maximizar es la variable x71, que representa la conexión entre el nodo 7 y el nodo 1 para garantizar el flujo. Las restricciones, acá sí todas las restricciones son de transbordo, como ven acá. En todos los nodos tenemos nodos de transbordo. ¿Por qué? Porque tenemos flujos de llegada y flujos de salida. Además, tenemos restricciones de capacidad para que el tránsito por cada una de esas carreteras no se exceda, según la infraestructura que se tiene. Y en esto consiste el problema de flujo máximo. Vamos a ver cómo se modela este problema en una hoja de Excel. Sí, aquí tenemos el problema de flujo máximo. Si ustedes se dan cuenta, necesitamos dos columnas que indiquen arcos en nuestro problema. Por ejemplo, tenemos el arco 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, según tenemos aquí en el diagrama. Las restricciones se van a modelar de la misma manera como se modelaron los problemas de la ruta más corta y el problema de transbordo. Si ustedes revisan la parte de restricciones de los problemas, las restricciones son, la forma de formular o de hacer las restricciones es la misma. Si vemos el problema de transbordo, vemos que tiene la misma estructura para poderlo resolver con Solver de Excel. Ahora, ¿qué se necesita considerar en el problema? Bueno, recuerden aquí a la hora de generar los flujos de entrada y salida, pues hay que verificar en cada uno de los nodos ayudados por la gráfica
cuáles nodos tienen entradas y cuáles nodos tienen salida y cuáles nodos tienen ambas. Por ejemplo, en el caso del nodo 1 tenemos entradas, ¿sí? ¿Y cuál es la entrada? Es lo que viene del nodo 7. Por eso acá en la entrada, si ustedes ven en la fórmula, tenemos referenciada a entrada a lo que va a llegar del arco 7-1. Y aquí en el nodo 1 también tenemos salidas. ¿Cuáles son las salidas del nodo 1? Lo que va hacia el 2, lo que va hacia el 3 y lo que va hacia el 4. De manera similar ocurren para los demás flujos de entrada en cada uno de los nodos. De tal manera que el número de restricciones es el total de nodos, pero también en este problema tenemos que agregar las restricciones de capacidad, que esa la vamos a agregar en Solver. En cuanto a los embarques netos, pues es diferencia de salidas menos las entradas. Y al final, como todos son nodos de transbordo, todo tiene que ser igual a 0. Aquí estoy mostrando las fórmulas que necesitamos para calcular el flujo de entrada y flujo de salida en cada uno de los nodos. Por ejemplo, en el nodo 4 solamente tengo un flujo de salida que va del 4 al 6. Y ustedes lo pueden corroborar aquí en la gráfica. En el nodo 4 solamente tengo una flecha que sale de 4 y va al 6. Y en el nodo último, en el nodo 7, tenemos entradas, las que vienen del 5 y las que vienen del 6. Y tenemos salidas que van hacia el nodo 1. Por esa razón, cuando ustedes ven la entrada del nodo 1 con la salida del nodo 7, hacen referencia a la misma celda. ¿Cómo se calcula el flujo máximo? Si ven ustedes aquí, la celda que contiene la función objetivo es simplemente la referencia a la variable 7,1, como la estamos viendo acá. Recuerden que estos valores, no tenemos nada en esos valores son los que nos asigna Solver. Entonces la función objetivo es simplemente una referencia a la variable 7,1 y es lo que queremos maximizar. Si vamos a datos, vamos a Solver, en la función objetivo, ¿qué tenemos? Pues tenemos en este caso i18, que representa la celda que está referenciada a la variable 7,1. Como lo estamos viendo acá, es i18. El tipo de problema es maximizar. ¿Qué variables voy a tener como variables de decisión? Pues las que tengo aquí marcadas en color gris, que están en blanco ahorita, que son de D5 a D19. Y acá tengo dos paquetes de restricciones. El primer paquete corresponde a las capacidades. Si recuerdan, yo tengo un flujo una capacidad de flujo de tránsito en cada uno de los arcos. Acá, por ejemplo, vemos que estoy igualando estoy poniendo una restricción con respecto a la capacidad. Si vemos acá, la capacidad tiene que ser esa columna de capacidad menor o igual a lo que vaya yo a poner en esa variable. Y la segunda restricción es lo que corresponde a los nodos de transbordo. Aquí en los nodos de transbordo, lo que tengo como embarques netos, pues tiene que ser igual a 0 en todos los casos, porque todos son nodos de transbordo. Con esas dos restricciones ponemos el algoritmo simplex, resolvemos, y entonces tenemos que el flujo máximo que puede soportar la red son 14.000 vehículos. Y necesito hacer la asignación de esos vehículos de la siguiente manera. Por ejemplo, de 1 a 2 puedo pasar 3.000 vehículos. De 1 a 3 pasar 6.000 vehículos. De 1 a 4 pasar 5.000. De 2 a 3 no enviar ningún vehículo. Prohibir ese paso.
y así sucesivamente. Y tengo un flujo máximo de 14.000 vehículos.